Feliz sábado, queridos hermanos, hermanas, jóvenes y niños. El Señor nos ha concedido esta oportunidad. Estamos muy agradecidos, orando en nuestros corazones que Él tiene una palabra especial para ti, para mí, para cada uno de nosotros. El Señor nos conoce individualmente. Como el buen pastor conoce sus ovejas por nombre, sabe dónde vivimos, sabe las experiencias que estamos pasando y Él quiere hablar a nuestro corazón de una manera que ser humano no puede hacerlo. Pero Él puede utilizar nuestra voz. Los que vamos a participar, Efraín me va a ayudar con las lecturas de la Biblia. Y ustedes pueden también acompañar en su propia Biblia, en su instrumento electrónico que tengan, porque es importante que acompañemos la palabra de Dios para que entonces Él, por su Espíritu, nos pueda impresionar, pueda hablar con nosotros y pueda hacer la obra divina de despertar, de convencer, de convertir y de santificarnos, separándonos del pecado para la vida eterna. Es una obra que el Señor está haciendo en los corazones, lo vamos a leer, y quiere hacer en tu corazón, mi amigo, mi hermano, sea que participe con nosotros aquí ahora, o sea que vea el registro, el video que va a quedar. Oramos que su palabra sea de bendición. Amén. El tema, la gracia divina y sus dimensiones, viene como continuación del tema que estudiamos ayer sobre el verdadero ciudadano del cielo. Y notamos las cualificaciones, notamos qué es necesario para que podamos entrar en la presencia de Dios y habitar en su santo monte, como dice el Salmo 15. ¿Quién, Señor? Y ahora pues vamos a notar en este tema que el Señor sabe dónde estamos, en las condiciones que nosotros vivimos, y tiene solución para nuestros problemas. En su amor, Él quiere y Él puede tocar nuestras vidas y cambiarlas. Como los niños que están aquí. Yo nací en una familia del movimiento de reforma. Mis abuelos vinieron de Europa a América y ellos conocieron el adventismo en sus primeros años de adultos. Tomaron la decisión, dejaron los hábitos y enseñaron a mis padres en este camino. Entonces, conocimiento yo tenía como tienen los hijos. Prácticas hacíamos por la familia. Pero en mi vida hubo una crisis muy grande, una crisis de identificación, y después de un accidente a los 11 años, accidente automovilístico, mi papá conducía una station wagon de Volkswagen, sin ninguna protección al frente. Cuando cruzamos una intersección, el carro que supuestamente debía parar no paró y él entró de frente a nosotros y mi papá entonces le golpeó y estábamos todos ahí. Mi hermano Claudio
mi papá y yo, los tres salimos con vida porque Dios quiso. Porque el carro hasta prendió fuego. Y mi papá estaba dentro y yo y mi hermano estábamos afuera. Con la cabeza rompimos el cristal y en el piso estábamos. Rotas las piernas, todos los tres. Y fue muy terrible. Yo hasta hoy tengo señales que llevo por vida de este incidente. Pero mi pregunta en aquel entonces fue, ¿por qué? Tenía 11 años y yo quería saber por qué si nosotros hicimos el culto matutino en la casa, pedimos la protección de Dios y salimos juntos y ahora eso nos pasó. El hombre que causó el accidente nos vino a ver en la casa días después y nos encuentra todos ahí en cama, todos en recuperación. Y dice que había peleado con su esposa y que él entonces salió nervioso y no pensó lo que hizo, ¿no? Me llevó 4 años para entender el porqué. Y en ese tiempo yo tenía todos los conflictos que un adolescente puede sentir de identificación, dudas y preguntas, y sentía como que yo no tenía ninguna importancia para Dios. No era así que pensaría un adulto, pero como adolescente así yo pensaba. Y mi papá, mi mamá oraron mucho, intercedieron por mí, lloraron por mí. Mis hermanos como que se unían conmigo en esa actitud también. Y yo soy el mayor. Entonces, Dios dio sabiduría a mi papá. Cuando yo decía, ¿por qué usted cree en la Biblia? Él decía, vamos a estudiar las profecías. Y yo en la escuela pues estudio la historia, ¿no? Y él dice, ¿usted sabe cuándo se escribió esa profecía? En tiempo de Babilonia. Y compare con los libros que estudias. Pero más que eso, él nos llamó a los viernes en la noche en la iglesia a estudiar profecías y dice, no, serán los hermanos que van a explicar, son los jóvenes, son los adolescentes. Entonces, mis primos y yo, entonces uno leía en la Biblia y otro en el libro de historia y comparábamos. Y poco a poco nuestra fe en la palabra de Dios fue creciendo. Pensamos cómo puede Dios saber el futuro y escribir, dar a su profeta. Y las profecías nos sedimentaron nuestra confianza en la palabra de Dios. Luego, cuando mi abuelo me invitó a un congreso de jóvenes y fuimos de San Paulo a Brasilia, son 1000 kilómetros. Es una buena distancia, lo hicimos en tren, llevó muchas horas porque el tren también quedó parado para reparaciones en el camino y entonces pudimos identificarnos con jóvenes que tenían las mismas dificultades que nosotros. Yo me acuerdo bien del hermano Paulo Balbacas, que era un año mayor que yo y también tenía dificultades, hijo de pastor. Y
íbamos juntos con una actitud de indiferencia para con todo lo que iba a ocurrir. Queríamos ir a la ciudad porque era ciudad capital, lugar planeado, lugar bonito, nuevo, inaugurado 10 años antes. Bueno, todo eso nos llevó allá. Pero Dios tenía otro plan. Y después de las presentaciones dirigidas a los jóvenes, era un congreso de jóvenes sobre Jesús. En el último tema, domingo en la tarde, habíamos tenido un bautismo y yo vi a algunos primos siendo bautizados. Y el Señor me dijo, ¿y por qué tú no? Ya tienes 16 años ahora. Vas a completar eso y es tiempo de una decisión. Yo pensé en eso, pero ya luego los compañeros llegaron y fuimos hasta el terminal rodoviario. De ahí quedamos un poco, comimos y bebimos y no pensábamos ir a la reunión final. Pero los diáconos y obreros salieron en busca de los jóvenes. ¿Dónde están? La reunión es para ellos y aquí no están. Y nos encontraron. Y nos constriñeron a entrar. Vamos allá. Hermanos, el cuarteto canta un himno. Si Jesús viniera esta noche, ¿qué iba a ser de ti? Escuchamos estas palabras y luego Jesús fue elevado, su gracia fue presentada claramente y nosotros, conmovidos y sin una actitud, estábamos todos al frente llorando y entregamos nuestro corazón a Jesús en una decisión pública y colectiva. Fue maravilloso. El regreso en el mismo tren ya no éramos igual, ya las conversaciones eran otras. Y llegando en la casa, sabe, aquel tiempo no había comunicación. Cada uno llegó a su casa y mi papá después de algún tiempo o días vino y dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Porque el que se fue a Brasilia no regresó. Regresó otro aquí. Yo no te conozco. Digo, ¿por qué? ¿Hay algo malo? No. El malo no volvió, es otro que volvió. Yo no he escuchado la música que tú escuchabas antes, ya no la quieres. Los compañeros, el fútbol de todas las tardes que mi papá tenía que ir a buscarnos, ya no interesaba. Y la misma pregunta que él hizo en la casa, los compañeros hicieron. Vecinos y todo, dice, ¿por qué tú no quieres más ya estar con nosotros? Yo no sabía explicar, pero eso es la obra de Dios. Él nos toma como somos, Él nos acepta, Él nos perdona, pero Él nos cambia. Y cuando Él está en nosotros, es todo diferente. Yo no planeé dar ese testimonio, pero espero que pueda ayudar a mis queridos jóvenes. Mi ministerio fue en Brasil. Comencé con mis hermanos que me seguían para un lado, ahora para que siguieran para el otro lado, en la iglesia local, en el campo y luego hasta en la Unión Brasileña. Yo fui director de jóvenes, siempre haciendo lo que
hicieron para que yo pudiera conocer a Jesús, llevando el mensaje de la justificación por la fe, de la esperanza de vida eterna a las iglesias y a los individuos que podía visitar y conversar. Entonces, aquí en este país, yo visité casi todo el país, pero trabajé en los 4 extremos del país. Llegando, estuve en Miami algunos meses hasta que mi familia regresara de Brasil. Eso después de 6 años de misión en Puerto Rico, en el Caribe. Fue donde yo aprendí español. Y luego en Los Ángeles, por 2 años y medio, vine a visitar aquí a Las Vegas con intención de ver un amigo que se mudó de allá para acá. Y después, estado de Washington, en Seattle, por 10 años. Después en Nashville, Tennessee, visitando las iglesias de todo el sur, este y luego norte del país. En Pensilvania, de ahí visité todo New York, Boston. Siempre mi trabajo fue con latinos. Fue más usando el español desde que salí de Brasil. A punto de que volviendo a Brasil, cuando voy, predico en las iglesias, ellos dicen, ¿de dónde eres? Yo digo, del mundo, porque ando por toda parte, pero soy de Cristo, que anda conmigo y me rescató, ¿no? Entonces, hablar español es natural para mí ya. Aunque portugués es tan parecido que muchas veces se mezcla. Yo quiero decir una cosa y digo otra. Pero, hermanos, somos salvos por la fe. La fe es un don de Dios. Él da a todos. Todo ser humano nace con una semilla de fe muy preciosa, comparada en la Biblia con el oro probado en el fuego. Este es una herencia divina. Él puso en nosotros creer. O creemos en la verdad que Él revela en su palabra, o creemos en lo que sea. Pero creemos en algo. Todos creemos en algo. ¿Qué ocurre con la fe? Como la Biblia lo compara al oro, yo digo, la fe es como el dinero. Usted tiene poco. Si usted sabe usarlo, va a aumentar. Si usted lo malgasta, si usted va a los juegos y lo pone todo ahí, usted sale sin nada. En la parte espiritual, si nosotros creemos en las promesas de Dios, nosotros somos fortalecidos. Nuestra fe va a crecer porque lo que Él promete, Él cumple. Pero si nosotros creemos en los engaños de Satanás, en las mentiras, en las falsas doctrinas y teorías que los hombres inventaron, a veces usando la propia Biblia, nosotros vamos a ser chasqueados. ¿Y qué ocurre con la fe? Muere. A tal punto que Jesús dijo, cuando Él volviere a la tierra, encontrará fe en la tierra. Encontrará personas capaces de creer. ¿Por qué? Por aumentar tanto la mentira y los engaños y creer en lo que no debíamos creer. Ya no tenemos fe, perdemos todo. Pero el Señor dio la fe. Y la fe viene por oír de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros pedimos fe, Él nos dará. Si no podemos creer, vamos a pedir fe. Señor, ayuda mi incredulidad. Yo quiero creer. Y esa respuesta vendrá inmediatamente. El Señor nos
dará en su palabra razones para creer. Salvos por la gracia divina. Efesios capítulo 2, versículos 8 a 10, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Comprobando Tito 3, 3 a 7. Sí. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, dos testigos del Nuevo Testamento testifican lo mismo. Y todos nosotros decimos amén. Porque eso es la realidad. Dice, justificados por su gracia. Por la gracia somos salvos. ¿Qué es esto? Gracia es favor que no merecemos. Es la disposición de un corazón amante de perdonarnos nuestros pecados, como hizo Jesús en el Evangelio de San Juan con la mujer adúltera, traída a su presencia para hacer una emboscada a Jesús. Esta pobre infeliz no sabía qué hacer, esperaba que era su último momento de vida, que el maestro la iba a condenar como habían condenado los demás, y esperaba, y aún con la sentencia de Jesús, el que no tiene pecado, atire la primera piedra. Ella pensaba que ya iba a perder la conciencia, pero no fue así. Jesús demostró su gran disposición de salvar cuando de esta mujer expulsó 7 veces a los demonios que dominaban su voluntad. Eso es libertad en el mundo. Salir a hacer lo que quiere, pero eso es explicado en la Biblia así. El ángel malo domina los pensamientos del ser humano y lo lleva a hacer lo que él mismo no quiere hacer. Y le dice, tú eres libre y puedes hacer todo, engañándolo, pero lo esclaviza. Y simplemente hace lo que ve que no le hace bien. Come lo que le hace daño, viste lo que le perjudica, y de todo lo que hace solo es para destruir. Jesús dijo, Él viene solamente para eso. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero yo, dijo Jesús, vine para dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo que él hizo. Esta mujer, después de recibir el favor inmerecido y asimilar el amor divino, ella fue la primera que vio a Jesús en la mañana de la resurrección. Fue la que volvió con las buenas nuevas a los discípulos. ¡Qué restauración! ¡Qué transformación! Es la transformación de la gracia. Solamente el Espíritu Santo es capaz de traer ese entendimiento a nuestra mente y nuestro corazón. Y la promesa es maravillosa.
El apóstol a los Romanos capítulo 5, él dice que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Naturalmente, primero él tiene que limpiar ese corazón. Quitar el egoísmo, quitar el odio, el rancor que tenemos. Naturalmente. Y derramar el amor de Dios en el corazón. Entonces todo cambia. Todo cambia. Para ilustrar, hablando de la amplitud de la gracia de Dios, yo tengo aquí algo relacionado con la geometría. Este filósofo llamado René Descartes vivió en 1650 a 1700. Y los que estudian, pues ya en colegio, las matemáticas, saben que él no inventó eso, pero él juntó conocimientos anteriores y desarrolló las fórmulas para calcular geometría plana, y entonces las coordenadas llevaron su nombre cartesiano. Y aquí ilustra, por ejemplo, la línea X con la línea Y, divide en 4 campos y tenemos el campo positivo. En opuesto tenemos el campo negativo. Aquí tenemos ese que es positivo, pero está abajo de la línea, es positivo, negativo. Y aquí tenemos uno que es negativo, positivo. Y de esa manera se pueden calcular distancias y puede llevar eso hasta todo el universo. Si tenemos 2 puntos y lo calculamos así. Queremos analizar eso en la parte espiritual de la gracia y las dimensiones de la gracia de Dios. Si dividimos el mundo en esos 4 puntos, decimos, bueno, el centro está aquí, donde es 0, 0. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso aquí. Y de aquí el plan divino era que siguieran siempre en el positivo, que espiritualmente significa perfecta obediencia. ¿Ya? Que solo era posible mediante la fe en Dios y la obediencia. Bueno, no quiero adelantarme mucho en un solo cuadro, vamos a pasar al otro. Los campos, entonces, como dijimos, dividiendo así tenemos 4 campos. Podemos llamar el primero alfa, después tenían beta, gamma y delta. Y cada uno representa alguna situación. Yo desde que trabajo con mis hijos, trabajo frente a una máquina conectada con el computador. Y en esa máquina nosotros ponemos piedras y esas piedras son cortadas con agua y sierras de diamante, cortadas exactamente como nosotros queremos para que después puedan ser juntadas en una cocina, en un baño, y puedan combinar sus enmiendas de manera que sea agradable a la vista. Y eso es interesante porque nosotros lo hacemos todo de acuerdo al campo alfa. Yo quisiera volver, deja ver si me permite volver. Sí. Noten, toda programación que se hace en esta máquina se hace con un programa llamado alfa. O sea que el punto 00 de esta mesa, que tiene 144 pulgadas por 80,
Eso todo es significativo espiritualmente. El punto 00 está aquí en el extremo de la mesa. Y todos los cálculos donde la piedra se es puesta y todos los cortes que se hacen planeados en computador tienen que ver con la distancia de este punto. Y para que algo sea hecho ahí, pues tiene que permanecer en ese alfa. ¿Qué esto nos enseña? Vamos a este punto. Usando entonces estas líneas y conocemos colocar aquí la parte espiritual en su lugar. Entonces, las líneas y espacios. Vamos a decir que la X representa la obediencia en la parte positiva y la rebelión en la parte negativa, que es lo opuesto. Y vamos a decir que en la Y nosotros tenemos la fe y pasando aquí la incredulidad. Sé que es lo opuesto. Entonces el punto inicial está aquí y de aquí, mediante la fe, nosotros y la obediencia, nosotros podemos subir en la experiencia cristiana. Comenzamos con Cristo y vamos avanzando, cada día recibiendo su gracia, su amor, su poder, para que nosotros podamos subir la línea de la santificación. El propósito de Dios es poner todo ser humano en este campo, que es positivo. Y así crecer en la experiencia que lo prepara para ser el ciudadano del cielo, para habitar con Dios eternamente. Pero ¿dónde la gracia nos encuentra? Wow. Ella nos puede encontrar en cualquier lugar del universo. Ella nos puede encontrar en el campo beta, gamma, delta, de acuerdo a nuestra condición. La condición de pecadores declarados, como ayer mencionamos, ¿verdad? Que dicen, yo no quiero nada con nadie, yo voy a la perdición y déjeme aquí. Es la condición opuesta a la salvación. Entonces es el campo de la rebelión declarada y decidida. Pero la gracia de Dios nos encuentra aquí. Efesios 7 dice, nos encuentra muertos en delitos y pecados. Y nos da vida. Y nos pone aquí donde Él puede trabajar con nosotros lo que Él quiere para hacernos joyas vivas para Él. Ahora, el enemigo también trabaja. Y cuando ve que Dios nos despierta, entonces Él procura llevarnos a dos campos que son suyos. Aquí el campo de la santificación. Pero Él nos lleva a dos campos que confunden. Y uno es el de la presunción y el otro es de la pretensión. Son campos donde muchos cristianos pierden su comunión con Dios porque buscan establecer su propia justicia y buscan a vivir una religión de acuerdo a su inclinación natural. Pero la gracia de Dios trabaja en todo eso. Y Dios está salvando personas tanto de la condición perdida como de la condición engañada, que también es perdida. Dios trabaja en todo eso para llevarnos a donde Él quiere que vayamos. Bueno, vamos al punto entonces. ¿Dónde tú estás ahora mismo? Cada uno es llamado a investigar a sí mismo. ¿Y cómo podemos saber? Jesús dijo, usted conoce un árbol de manzanas. ¿Por qué? ¿Cómo? Y sabe que no es naranja. Por el fruto, ¿verdad? Un árbol de manzanos produce manzanos. Y así
por lo que produce nuestra vida, por lo que está saliendo en resultado de nosotros, se conoce el árbol. Si estamos unidos a Cristo por la fe y la obediencia de fe, obedezco por fe, cantamos esa mañana. Entonces vamos a tener frutos del Espíritu. Allá el apóstol dice, los frutos del Espíritu son unos y los frutos de la carne son otros. Y no puede un árbol producir las dos cosas. ¿Ya? Entonces, pero aún con todo esto, si caemos en pecado, ¿qué podemos hacer? Hay un abogado intercediendo por nosotros. Donde quiera que estemos ahorita, que realizamos estar, el Señor tiene solución para nosotros. La gracia, el don maravilloso concedido en el corazón de Dios, allá fue que nació la gracia. Ella soluciona cualquier problema nuestro. ¿Ya? Entonces, vamos a leer algunos pensamientos del espíritu de profecía. En este primer párrafo nos dice que la salvación de la raza humana siempre estuvo en el corazón de Dios. No fue algo que vino porque Adán pecó. Dios siempre tuvo este propósito de salvar, de rescatar. La rebelión en el cielo fue tratada por Dios longos tiempos hasta que tuvo que ser erradicada del cielo. Pero el propósito, cuando Dios creó el mundo, ya su pacto de misericordia entre los seres de la divinidad, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos hicieron un pacto entre sí de intervenir en la caída del hombre. Quizá no podamos entender eso totalmente, pero con tanta seguridad como nunca hubo momento en que Dios no existiera, así también seguramente nunca hubo un momento en que Él no fuera deleite de la mente eterna manifestar su gracia a la humanidad. Por eso Dios creó, porque su placer es dar. El dar la vida, traer seres a la existencia. Y Dios ha creado muchos mundos, no solo ese. Pero es en especial por causa de nuestra necesidad. Constriñe el corazón de Dios. Cuanto más consideramos ese tema, mayores profundidades encontramos. Y sin embargo hay profundidades que no alcanzamos al estudiar la gloria del Redentor. Esta gloria del príncipe de la vida, de los poderes más poderosos del hombre, no puede alcanzarla. Los propios ángeles desean profundizar en ese tema misterioso y maravilloso. La redención de la raza humana será el estudio de la eternidad. Lo que no podamos entender aquí, pero si creemos en el amor de Dios y correspondemos a ese amor, todo será explicado en la eternidad. El Señor seguirá orientando. Ahora, hermanos, yo no quiero extenderme más. Voy a resumir para que concluamos. Una ilustración muy simple pero práctica Dios dio a Jacob cuando él huía de su hermano y dejó la casa de sus padres y durmió y soñó con una escalera. Y esa escalera tocaba de la tierra al cielo. Él se sentía separado no solamente de su familia, pero separado de Dios. Él había engañado a su padre,
para conseguir algo que ahora no podía mantener. Estaba huyendo. Todo parecía perdido, pero Dios vino a su encuentro en este sueño y mostró que los ángeles subían por una escalera y bajaban y venían hasta él y de ahí al cielo. Y él entendió que eso era la oportunidad. Él dice, si Dios me acepta y va conmigo, de todo que él me da, yo le devolveré el diezmo como gratitud. Jacob sufrió mucho, pero él cumplió con ese propósito porque él entendió que esa escalera representaba a Jesucristo, que une la tierra al cielo. Y somos salvos subiendo escalón tras escalón de la escalera, mirando a Cristo. Cuando usted sube una escalera, usted mira los peldaños. Pues todo eso representa nuestra mirada en Cristo Jesús, siendo llevados por el Espíritu Santo paso a paso en ese camino ascendiente hacia el cielo. Somos salvos solamente mirando a Jesús y dejando que Él nos lleve a donde Él quiere que vayamos. Es simple así, no es complicado. Nosotros complicamos las cosas. Pero si seguimos mirando a Jesús, Isaías 45, verso 22, ¿quiere buscar, hermano? Lea ahí. Es el secreto y la promesa divina. Y con esa quiero dejarles. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Será que el Señor está diciendo lo que hemos leído? Yo creo que sí. Miradme a mí y seréis salvos. El libro Deseado de todas las gentes, que analiza la vida de Jesús y que nos cuenta experiencias de su ministerio, dice que mientras nosotros miramos a Jesús, el Espíritu Santo no nos deja, está con nosotros y sigue haciendo su obra hasta que seamos semejantes a Él. La santificación es obra divina. Yo no puedo santificarme a mí mismo, pero el Dios de paz os santifica en todo, dice el apóstol. ¿Cuál es la condición? Que la mirada siga en Jesús, puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mientras lo hacemos, el Espíritu Santo no nos deja hasta que estemos como Él. Es su promesa y es fiel. Si algo ocurre en nosotros es porque desviamos de Cristo. Caímos, pero ahí está el abogado intercediendo por nosotros para volver a esa experiencia. El justo puede caer muchas veces, pero no queda postrado, porque el Señor lo levanta y lo pone otra vez en el campo alfa y dice, ahí puede uno avanzar. Que el Señor pues nos bendiga. Con esto es mi deseo y oración, y no nos olvidemos. Él librará el necesitado cuando clame, y hoy es el día de la salvación. Dios nos bendiga. Amén.